Antes estamos en el capítulo 13. Este es un capítulo que habla acerca de las señales del fin y de la venida del Hijo de Dios. Como todo domingo, es vital que el Espíritu Santo sea el que esté hablando, ¿no es cierto?, por mi boca. El Espíritu Santo sea también a usted ministrándole, porque eso es lo relevante, es cómo la palabra del Señor, de manera para nosotros misteriosa, obra en su corazón y en mi corazón. Así es que sea la palabra del Señor para usted una bendición, exhortación y reforzamiento de aquellas cosas que quizás estamos débiles. El domingo pasado y los anteriores hemos hablado acerca de las señales antes del fin. Jesús se había retirado del templo y seguramente estaba camino a Betania, y en ese andar se detiene en el Monte de los Olivos, y a partir de una conversación de uno de sus discípulos que hace acerca del templo, la maravilla de ese templo, Jesús entonces comienza a exponer lo que ocurrirá en los próximos 40 años, con, ¿no es cierto?, la invasión de Jerusalén, la destrucción de ese lugar y la destrucción del templo. Ya en las exposiciones anteriores vimos que eso se dio cumplimiento, esa palabra profética se cumplió el año 70 después de Cristo, donde murieron alrededor de 1 millón de judíos israelitas en manos del ejército romano. A partir de eso, Jesús señala y le dio indicaciones a la iglesia qué es lo que tenían que hacer cuando vieran que Israel iba a ser sitiado por el ejército romano y que en ese minuto, en esa instancia, ellos debían salir, huir del lugar, ¿no es cierto?, y no quedarse, cosa que la iglesia del Señor ya un poco antes, la iglesia primitiva, había hecho, se había trasladado, ¿no es cierto?, del lugar de Jerusalén a Perea. Así que cuando llegó este momento solamente estaban los discípulos en ese lugar y como ya la historia lo cuenta, hubieron grande destrucción en ese minuto. Así es que, pero Jesús dijo, en realidad, estas cosas serán principios de dolores, principios como la preparación de un parto, como los dolores de parto. Vendría persecución, habrían falsos Cristo, ¿no es cierto?, y lo que el Señor señala en ese texto, que todo aquel que hasta el fin de su vida, ¿no es cierto?, o hasta el fin de los tiempos, ¿no es cierto?, perseverare, ese será salvo. Y lo que hablábamos, que nuestra perseverancia, nuestra mantención y continuidad en nuestra relación con Cristo es algo que solamente recibimos por gracia. Él ha sido nuestro guardador y nuestro protector como iglesia y también en nuestras vidas personales. Perdón. Señala que la venida del Hijo de Dios será como un relámpago. ¿Sí? El relámpago es un destello de luz que nace y termina en segundos. Así lo señala los evangelios. Así es que este texto de esta mañana lo vamos a separar en 3 partes. El título es La venida del Hijo de Dios. La venida del Hijo de Dios, y tal como lo señalan los textos que leímos, el punto 1, vamos a hablar acerca de las perturbaciones apocalípticas, en las esferas celestes, en los cielos, como lo señala la palabra del Señor.
El segundo punto será la llegada del Hijo del Hombre como libertador. Y tercer punto que vamos a tocar es la reunión de los elegidos dispersos en diferentes partes del mundo. Serán levantados según las palabras del Señor, así lo señala. Entonces, en los versos 24 y 25 del capítulo 13, para que se viene sumando, hemos leído en el capítulo 13 del verso 24 al 27, y ahí encontramos los primeros puntos que tiene que ver con esta situación que ocurrirá en los cielos. Y esto es terminada, dice la palabra del Señor, la tribulación de aquellos tiempos. Terminada una tribulación que va a tener cierta connotación. No es cualquier tribulación como uno pudiera pensar lo que ha sido a lo largo de la historia de la iglesia y de los seguidores de Cristo, sino que ocurre algo en particular. En el tiempo en que estas cosas ocurran, el mundo, ¿no es cierto?, no será una instancia donde el Evangelio ha podido conquistar a todo el mundo, ¿no es cierto? No habrá una obediencia a Cristo cuando estas cosas ocurran o en los tiempos de tribulación, sino que el mundo estará, como decimos coloquialmente, en otra, ¿verdad? Lo que va a estar ocurriendo en la humanidad va a ser un clima horroroso de maldad, de una rebelión nunca antes vista contra Dios y encabezada por un gobernante ateo, es decir, anti-Dios o anticristo, un blasfemo, un perseguidor y constante, ¿no es cierto?, en guerra contra los escogidos de Dios. La tribulación a la cual hace referencia a los evangelios y que el apóstol Pablo también hace referencia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, ¿no es cierto?, guarda relación con los tiempos difíciles que va a vivir la iglesia de Cristo. Los teólogos en general concuerdan que antes de la venida del Señor, ¿no es cierto?, habrán tiempos de tribulación para la iglesia de Cristo. Y que esto será notable, como ya les dije, ¿no es cierto?, porque si bien es cierto, hemos aprendido que la iglesia de Cristo ha sido perseguida desde el momento en que fue fundada, persiguieron a Cristo y después a todos sus seguidores, particularmente en este tiempo va a ocurrir algo que lo va a diferenciar, va a ser notable, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir. Nosotros, de alguna manera, ya hemos visto que, en general, hay un movimiento en el mundo donde ya no es informal, sino que es formal a través de instituciones internacionales, ¿no es cierto? Hay toda una manifestación ideológica que se levanta contra Dios, contra lo que las Sagradas Escrituras así señalan. Entonces, antes de entrar en esos detalles, mirando entonces cómo será la venida del Señor, les decía que todos los teólogos concuerdan de que hay una segunda venida del Señor y que habrá un tiempo de tribulación. En este sentido, yo solamente lo voy a mencionar porque desde el punto de vista teológico, desde la mirada escatológica de aquellos que estudian como los tiempos futuros, hay dos posturas. Una habla acerca del rapto, yo sé que ustedes muchos lo han escuchado, ¿no es cierto? Y quienes postulan a esta mirada teológica señalan y hacen una diferencia con lo que es el arrebatamiento. Si bien es cierto, ambas cosas
tienen relación con el arrebatamiento, hay una separación desde la mirada teológica. Dicen los que hablan acerca del rapto, le voy a dar ese título para diferenciarlo del otro, hablan acerca de que la iglesia desaparecerá. Desde el gobierno del anticristo, la posición teológica es que a los 3 años y medio de gobierno, ¿no es cierto?, dice que la iglesia desaparecerá, ¿no es cierto?, y estará en algún lugar intermedio y hasta la presentación de Cristo de manera pública, donde todo ojo le verá. Es decir, dan a entender que al parecer la venida del Señor será en 2 etapas, lo que ellos señalan. Yo estoy solamente compartiendo para que usted tenga una visión de las posturas teológicas que hay, ¿ya? Así es que de alguna manera se habla que el rapto será previo a una gran tribulación. Esa es como la mirada de aquellos que hablan acerca del rapto. Si bien es cierto, ambos coinciden en la palabra arrebatamiento, porque arrebatamiento es tomar y levantar. Aquí hablan acerca de la desaparición de la iglesia. Incluso hay películas. No sé si usted vio la película de Nicolas Cage, donde él es protagonista, es un cristiano, ¿no es cierto?, donde de repente la gente comienza a desaparecer en diferentes partes del mundo. Caen sus ropas, quedan ahí, la gente desaparece. Esa es la postura del rapto. Ahora, lo que es el arrebatamiento, que es la otra mirada, ¿no es cierto?, lo que esta mirada dice que el Señor vendrá y todo ser viviente le verá. Eso es lo que señala. Y que posterior a lo que será este tiempo de tribulación, el Señor levantará de los 4 cabos de la tierra a los que han muerto en Cristo, y a los que están presentes o vivos para el día en que Él venga, serán transformados en un cuerpo incorruptible de gloria. Terminará, dice ahí, el gobierno del anticristo, ¿no es cierto?, donde Dios juzgará al mundo. Esas son como las miradas que hay hoy día. Ahora, yo no quiero entrar en estos detalles porque son posturas teológicas muy respetables ambas. Solamente quiero comentárselo como iglesia, dado que estamos hablando de la venida del Señor. Ahora, frente a esto, había una situación que había ocurrido en la iglesia de Tesalónica. En Tesalónica y también en la iglesia de Corinto acerca de estos temas. En la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, usted después puede mirar, ahí había un gran tema acerca de la resurrección. Y Pablo tiene que hablar acerca de la resurrección, porque si no hubiera resurrección y vida eterna, entonces él dice, en vano sería todo lo que es el evangelio y el sacrificio de Jesucristo. Y en Primera de Tesalonicenses, aquí había una herejía que se llamaba la herejía de Tesalónica, donde los falsos maestros empezaron a introducir algo que no era y no estaba conforme a la palabra del Señor, donde decían, ¿no es cierto?, o hablaban de que la venida del Señor ya había ocurrido. Algunos decían eso, u otros decían que en realidad aquellos que ya han muerto, ¿no es cierto?, no serían parte de los salvados, porque para ser salvado había que recibir al Señor estando en vida. Así es que imagínense el dolor de los hermanos por aquellos que ya habían partido frente a esta herejía. Así es que Pablo tiene que aclarar esto en 1 de Tesalonicenses 4, del verso 13 al 17. Ahí les habla claramente acerca de que la venida del Señor considera a aquellos que han muerto en Cristo y a aquellos que estarán vivos. Y ahí lo dice, porque digo, hermanos queridos, no quiero que ignoréis acerca de estas cosas.
les comienza diciendo en ese texto, ¿no es cierto? Ahí justamente lo están colocando nuestras hermanas, porque en realidad vendrá el día del Señor donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso les dice, y luego nosotros que hayamos quedado seremos, ¿no es cierto?, transformados y para encontrarnos con el Señor en el aire. Así es que eso es lo que Pablo está aclarando en este texto. Y luego tiene que reforzar, porque estos falsos maestros, como lo hay hoy día también, en el capítulo 2, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4, también tiene que dar algunas precisiones acerca de la venida del Señor. Y ahí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjense lo que Pablo tiene que aclarar, justamente porque habían doctrinas erróneas. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Hablaban y hacían pronóstico, como hoy día también. Hay muchos que han pronosticado, ¿no es cierto?, el día y la hora, que todos han fallado, porque el Señor dijo, ni yo lo sé. Solamente eso es potestad de mi Padre, así dijo el Señor. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor, ¿no es cierto? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no es cierto? Y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, ¿no es cierto? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A través de la historia, ya lo decía nuestro hermano Carlos Mena el domingo pasado, han habido varios intentos de personas que se han querido tomar ese lugar y han profanado, ¿no es cierto?, ese lugar donde que le pertenece a Dios, tomar ese trono. Y él era de manera física, ¿no es cierto?, cuando un emperador del Imperio Romano quiso colocar una estatua con su imagen adentro del templo y no le fue permitido por los propios judíos. Así es que mientras la iglesia de Cristo entonces vive tiempo de aflicción, porque habla acerca de la apostasía, ¿quiénes son los apóstatas? Nosotros esto lo vimos alguna vez, ¿no es cierto? Los tipos de personas que podrían estar dentro del mundo de la fe, ¿no es cierto? Son personas que fueron alguna vez parte de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, que profesaron la fe y luego renunciaron a ello. Es decir, se volvieron a otras doctrinas. Así es que dice la palabra del Señor que el mundo estará como en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Qué dice Mateo 24 del 37 al 38? ¿Qué significa vivir como en los días de Noé? Es que las personas estaban preocupadas de otras cosas y no de la comunión con el Señor. Así estará la gente en los tiempos cuando el Señor venga. Fíjese que nosotros en estos tiempos, en nuestros tiempos, vivimos una era donde se ha potenciado el humanismo progresivo. ¿Qué significa esto? Donde pareciera que todo vale, todo es relativo, dependiendo de cómo se mire, partiendo, ¿no es cierto?, por la sexualidad de un niño, ¿no es cierto? Es relativo. Es decir, no existe hombre y mujer, sino que eso es algo que la sociedad ha impuesto, dicen, ¿no es cierto?, estas ideologías, y por lo tanto es una imposición de la sociedad. Y cuando yo veo eso y miro las Sagradas Escrituras, me dice totalmente lo contrario. ¿Qué dice el libro de Génesis? Dios creó hombre y mujer. Entonces nos encontramos con este humanismo progresivo donde
la palabra de Dios no tiene ninguna importancia, nada. Solamente centrado en el hombre por el hombre o el ser humano por el ser humano, ¿no es cierto? Donde Dios ha quedado de lado. Y eso hoy día hace, ¿no es cierto? Y hay una lucha constante entre los padres, aquellos sobre todo creyentes, versus lo que hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Educación está, ¿no es cierto?, queriendo implementar y quitarle a los padres que el derecho preferente de criar y enseñar a sus hijos es algo que lo quiere tomar el Estado. Y hay una pugna tremenda hoy día con esto. Porque la Constitución que hoy día nos rige habla que los padres tienen el derecho preferente de enseñar y formar a sus hijos, no el Estado. Pero eso lo quieren cambiar. Entonces, vemos que vamos camino a un humanismo progresivo tremendo y que eso nos lleva a pensar lo que el Señor dijo en Mateo 24. Así es que, previo a esto, el sol dice que terminada esta tribulación, y la tribulación en realidad tiene que ver con que la iglesia de Cristo es perseguida y presionada. El mundo está viviendo sin Dios y sin ley. ¿Sí? Sin Dios y sin ley. Entonces, la iglesia de Cristo es la que finalmente comienza a sufrir toda esta persecución donde hay un acuerdo de los organismos internacionales donde están implementando y exigiendo y queriendo, ¿no es cierto?, de alguna manera romper aquellas cosas que la palabra de Dios ha establecido y que en muchos países han acogido en sus constituciones la palabra del Señor como parte de sus principios y artículos que ahí componen una constitución. Así que lo que dice entonces que ocurrirá, aclarado esto, dice que terminado esto de esta tribulación, ocurrirán cosas sobrenaturales que algunos los pudieran vincular con las copas de la ira de Dios, pero finalmente dice el texto 24-25, ¿no es cierto?, que el sol se oscurecerá. Dice que la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Eso es lo que dice. Y en Mateo 24-29 también lo señala. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo mismo habla Lucas 21, del 25 al 26. Exactamente, los tres evangelios mencionados hablan acerca de lo que ocurrirá de manera sobrenatural, va a ser algo nunca visto, ¿no es cierto? Y cómo en los cielos ocurrirán estas cosas que la palabra del Señor relata. De hecho, el apóstol Pedro, hablando a los hermanos que estaban dispersos, en segunda de Pedro 3:10 también habla acerca de esto, porque muchas personas tenían como por tardanza la venida del Hijo de Dios. Y él les tiene que aclarar que en realidad los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y ahí, ¿no es cierto?, él les dice nuevamente, haciendo referencia a lo que la palabra del Señor, ya los evangelios habían dicho en segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche, ¿no es cierto? En el cual los cielos pasarán ¿con qué? Con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es que estas cosas la palabra del Señor las va relatando para que nosotros entendamos y tengamos claridad de que en esos tiempos, no sé si a mí me irá a tocar vivir o no, o quizás a nuestros hijos, a nuestros niños, yo no lo sé, porque nadie sabe, solamente hay cosas que nos van dando
ciertas señales de que podría en algún minuto, ¿no es cierto?, haber un desenlace, como la palabra del Señor lo dice, en nuestra era. Pero eso nadie lo sabe. Pero ese día esperado, el día de la venida del Hijo de Dios, que es la esperanza de todos los creyentes, de todos los que han creído en el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, ese día algún día llegará. Y Daniel capítulo 12, verso 2, lo plasma de manera tan precisa. En Daniel capítulo 12, verso 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Así es que eso es lo que está hablando de lo que ocurrirá en el momento en que en los cielos, en las regiones celestes, ocurran y se manifiesten estas cosas. Y en ese acto, en ese momento, pasamos al punto 2 que yo les señalé, la llegada del Hijo del Hombre como libertador. Dice el verso 6, entonces, 26, perdón, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Así es que el regreso de nuestro Señor será visible. ¿Sí? Todo el mundo lo verá. Así dice la palabra del Señor. Será un retorno corpóreo y triunfante. Él viene con poder y gloria. Viene con poder y gloria. Por lo tanto, su venida en ese sentido no será secreta. Lo dice la palabra del Señor, sino que será visible. Todo ojo le verá. Y esto fíjese que cuando el Señor se despide de sus discípulos en Hechos 1, del 10 al 11, ¿no es cierto? Ellos estaban ahí, el Señor se empezó, ¿no es cierto?, a levantar y empezó a desaparecer en las nubes. Y fíjese que lo que relata el libro de los Hechos en el capítulo 1, versos 10 al 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Por lo tanto, los que estén en ese minuto con vida y salud van a tener el privilegio de mirar y ver la venida de nuestro Señor. Así es que Pablo aclara y refuerza este punto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, ¿no es cierto? Dice lo mismo que dicen los evangelios, que la voz de Dios se va a escuchar. ¿Quiénes la van a escuchar? Me imagino que todos, pero Él hará lo siguiente, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, si relacionamos este verso con Mateo 24:30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra como lo lamentaron cuando se cerró el arca de Noé. Dice: lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así será la venida del Hijo de Dios. Así es que en ese mismo minuto en que el mundo esté en shock por lo que está pasando, porque el sol, ¿no es cierto?, ya no dará su luz, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán, dice, y en los cielos habrá una gran conmoción, estruendos, cosas que el ser humano nunca ha visto, y por lo tanto la aflicción será total. Pero en ese momento, en esa instancia, ¿no es cierto?, que el mundo esté en shock, la iglesia de Cristo se levanta.
se levanta, y así lo dice el verso 27 que hemos compartido, hablando de que todo ojo verá al Señor. Si usted va al verso 27 del capítulo 13 de Marcos, dice, entonces, o sea, son hechos, recuérdense que la venida del Señor será como un relámpago. Dice, de sorpresa, vendrá algo que va a ser tan rápido que no podemos dimensionar en nuestra forma como medimos el tiempo. Nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros va a ser así, un abrir y cerrar de ojos, como el resplandor de un relámpago, así será la venida del Hijo de Dios. Por lo tanto, las cosas ocurrirán de la manera como Dios actúa. Y dice el verso 27, y entonces enviará a sus ángeles y junto a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta el extremo del cielo. Así es que en esa instancia, en ese momento, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice que los escogidos se reunirán con el Señor. San Mateo también lo relata en el capítulo 24, verso 31, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En definitiva, lo que la palabra del Señor nos está diciendo y señalando, que en ese minuto en que el Señor viene por su iglesia, de todas partes del mundo se levantará su iglesia. ¿Y por qué? Porque el evangelio es predicado en todas las naciones. La familia de Cristo es la más grande que hay. Tenemos hermanos en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. Imagínese usted lo que será ese día glorioso para la Iglesia de Cristo. Como les decía, la vida de el mundo en general estará totalmente desconectado de lo que la palabra del Señor señala, y será en ese sentido una oposición tremenda a la Iglesia de Cristo. Habrá una oposición y una persecución como nunca antes la hubo. Pero ocurrirá algo extraordinario, como dice la palabra del Señor, donde las personas... Yo a veces pienso, si usted se imagina que cuando hemos tenido terremotos en nuestro país, tremendo, nosotros como seres humanos nos vemos tan pequeños frente a esos hechos, donde el ser humano, ni con toda la ciencia, ni con todo su conocimiento, y ni con todos sus recursos, es capaz, ¿no es cierto?, de enfrentar una cosa de esa magnitud. ¿Qué puede hacer el ser humano frente a eso? Nosotros tuvimos un tremendo terremoto el 2010, si no me equivoco, ¿no? Pero fue terrible. Terrible. Fue una cosa que no terminaba. Yo recuerdo que estábamos parados en nuestra casa en la puerta y las casas hacían esto. Yo da la impresión que en una de esas, ¡pum!, se iba a caer todo. Si eso para nosotros es una cosa tremenda, imagínense lo que será el día de la venida del Señor. Pero junto con eso, cuando eso ocurra y Dios hace como quiere, Él es soberano, por lo tanto, yo solamente quiero compartir lo que la palabra del Señor señala, más allá de las posturas teológicas, que no es el momento ni la instancia como para conversarlo, pero sí tenemos algo claro, que el Señor vendrá por su iglesia, que Él vendrá por su pueblo, y esa esperanza que usted ha guardado, que nuestros padres guardaron en sus corazones, los que ya han partido, ese día llegará, la hora llegará en que el Señor levantará a su iglesia y a su pueblo.
Y el Señor señala y precisa que sus hijos, sus amados, aquellos que guardan sus mandamientos y su palabra, dice que debemos velar y orar. ¿Sí? Velar y orar. Esas son las cosas que el Señor les dio a ellos como que lo tuvieran siempre presente en su vida. Ahora, ¿cómo velamos? La pregunta es, ¿cómo velamos? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué es esto? Esta es la palabra del Señor. Velamos conociendo su palabra, conociendo al Dios de las Sagradas Escrituras, saber lo que su palabra dice, lo que su palabra nos demanda, ¿no es cierto? Hacer su palabra, guardar sus mandamientos. Estamos entonces velando. Cuando hay una desconexión con las Sagradas Escrituras, con la palabra del Señor, la iglesia está dormida. Y hoy día es lamentable que así como sufrió la iglesia de Tesalónica, con todos estos falsos maestros, hoy día en nuestros tiempos también los hay. También los hay. Donde ya no se llama al arrepentimiento de pecado. Ese no es el tema principal. No es Cristo el centro de muchos falsos maestros. Se habla de otras cosas. Se habla de, que nosotros somos semidioses, y por lo tanto Dios tiene la obligación de bendecirnos, de tener así unas billeteras, y eso, y con cosas que la palabra del Señor dice que también cosas como sobrenaturales, queriendo darle una connotación de milagro y tantas cosas, ¿no es cierto? Espectáculos. Pero no hay ninguna instancia de hablar de lo que significa el pecado en la vida de las personas. El pecado es destructivo. El pecado destruye al ser humano. ¿Sí o no? Dice Pablo, tanto así dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el impacto que tiene el pecado sobre las personas. Y por lo tanto lo que hace es destruir la creación de Dios, lo que Dios hizo, el modelo de Dios. El pecado lo destruye. Por eso que es tan importante hablar de Cristo, hablar del arrepentimiento de pecado, porque eso es el sentido de la venida del Hijo de Dios. Así es que nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia y como pueblo, velar y orar. Y cada vez que estamos compartiendo la palabra del Señor en esta iglesia, estamos velando. Cada vez que usted está leyendo en su casa la palabra del Señor, está velando. Cada vez que usted escudriña la palabra del Señor día a día, que así debemos hacerlo, está velando. Por eso que nuestra hermana Ani todos los días manda el devocional diario, porque es palabra de Dios que nos alimenta, nos hace reflexionar, nos hace pensar. Amén. Así es que orar los unos por los otros, es tan importante que oremos en instancia, cuando usted va viajando, cuando el espacio de tiempo se lo permite, orar los unos por los otros. Hay hermanos nuestros que están enfermos, debemos orar por ellos. Hay hermanos nuestros que están pasando tiempos difíciles, debemos orar por ellos. Predicar la palabra del Señor. No dejar de congregarnos, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno, y si le es, ¿no es cierto?, los hermanos en armonía. Porque ahí Dios envía bendición. Hebreos 10:25 dice, no dejéis de congregarnos como aquellos que tienen por costumbre, porque en medio de la congregación de los santos Dios actúa. Fíjese que estuve en mi casa
ahí tuvo un maestro que estuvo haciendo algunos arreglos, un hermano en Cristo. Entonces, en una de esas idas que fuimos a comprar materiales, yo le pregunté, ¿y usted, hermano, cómo conoció al Señor? ¿Cuántos años lleva? Y me dijo, mire, me habló de la fecha, en este minuto ya no me acuerdo, pero me dijo, mire, a mí, ¿sabe quién me predicó el Evangelio? Segundo Farías. Es hermano de mi iglesia, le dije. Segundo Farías me predicó el Evangelio, me dijo. Yo estaba muy mal, estaba a punto de cometer una cosa terrible, me dijo él. Y este hermano, que yo lo veía siempre, él me habló de Cristo. De ahí, dijo, pasó un año. Él me habló, me predicó el Evangelio, y pasó un año en que esa palabra quedó ahí, y por alguna razón de los planes de Dios, Dios activó esa semilla y él llegó a los caminos de Cristo. Hoy día es un hermano en Cristo, predica la palabra del Señor, tiene amor y pasión por Cristo. Entonces, uno se alegra, ¿no es cierto?, cuando escucha esos testimonios de cómo a una persona se le sembró la palabra. Entonces, es tan importante compartir el Evangelio de Jesucristo y es nuestra responsabilidad como iglesia. Así que no dejemos de congregarnos, no dejemos de predicar la palabra del Señor y por sobre todas las cosas mantener la esperanza viva que el Señor viene por su iglesia, que Él viene por su pueblo. Él volverá, Él vendrá en su segunda venida. Si hoy la muerte viene por tu vida, debemos irnos con esperanza. Amén. Con esperanza que el Señor un día volverá. Él vendrá y si estás en la tumba, ahí oirás la voz de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado en vida seremos transformados por el poder de Dios. Así es que como iglesia, como pueblo del Señor, eso es lo que nos mantiene. Saber que esto un día se va a acabar, que esto se va a terminar, los conflictos y tantas cosas que ocurren en una vida, ¿no es cierto?, pecaminosa, porque somos seres pecaminosos que por misericordia el Señor está trabajando en nuestras vidas. Él nos está llevando por un camino de santidad. Y Él está haciendo una obra tremenda en la vida de cada uno. Si no fuera por la gracia del Señor, estamos perdidos. ¿Sí? Si no fuera por la gracia del Señor, estamos perdidos. Pero Él, en su amor y misericordia, hoy día sigue llamando pecadores al arrepentimiento. Y para eso está usando la iglesia de Cristo, te está usando a ti y a mí. Hablar de Cristo, venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Así es que tenemos que dar gracias al Señor porque en su amor y misericordia Él nos ha llamado para que disfrutemos el día y la hora. Porque hoy día estamos disfrutando el bien de Dios. Porque nosotros vemos que su mano de amor y misericordia nos rodea. Pero llegará el día y la hora en que estaremos con Él por la eternidad. Hoy día nosotros como iglesia, de alguna manera, experimentamos la misericordia de Dios en diferentes cosas de nuestra vida. ¿Amén? ¿O no? ¿Ha sido misericordioso el Señor con usted? ¿Está seguro? Amén. Dios ha sido misericordioso. Hemos visto la mano de Dios rodeándonos a lo largo de nuestra vida y Él lo seguirá haciendo. Él seguirá guardando a su iglesia y a sus hijos, porque Él dijo que estaría contigo y conmigo ¿hasta cuándo? Hasta la consumación de los siglos. Estará todos los días el Señor a nuestro lado. Así que no nos cansemos de dar gracias al Señor por su misericordia. Y quiero terminar compartiendo el siguiente texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 40. Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, le está haciendo varias aclaraciones acerca de la venida del Hijo de Dios. Usted puede leer el capítulo completo
capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, da muchos detalles acerca del tiempo del fin. Pero hay algo que a nosotros nos debe dar tranquilidad y seguridad. Y es lo siguiente, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Por lo tanto, eso a nosotros nos debe mantener con una esperanza viva. No nos cansemos de dar gracias a Dios cada día, cada mañana que usted tiene la oportunidad de agradecer por la vida y por la salud que el Señor nos da. Dar gracias al Señor porque hemos sido escogidos desde el principio para salvación y vida eterna. Y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, dice que nosotros fuimos conocidos, Dios, a los que antes conoció, dice. Cuando él dice a los que antes conoció, está diciendo a los que antes amó. Eso significa esa palabra, a los que antes conoció. Dice, a estos predestinó. Amén. Y a los que predestinó, los llamó. Él te llamó, Él me llamó. Y a los que llamó, dice que Él justificó. Y a los que justificó, Él glorificó. Así es que llegará ese día, llegará la hora, y en ese proceso estamos donde el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Él es el que nos está llevando por un camino de santidad que sin Él nosotros no podríamos hacerlo. Por eso que a mí, y con esto quiero terminar, estoy como los políticos. Y lo que quiero decirle es que hay un verso que a mí me llena. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? El que comenzó la buena obra en cada uno de vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, cada día el Señor está trabajando contigo y conmigo, aunque a veces somos tan porfiados, pero el Señor sigue trabajando, porque Él nos está preparando para el gran día de su venida. Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su pueblo, y nosotros esperamos ese gran día en que el Señor vendrá. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta esperanza hermosa, por esta esperanza que abrigamos en nuestro corazón, que a muchos de nosotros nuestros padres nos enseñaron. De los que estamos acá, nos han enseñado el temor a Dios y que Él vendrá un día por su iglesia y por su pueblo. Dios amado, Señor eterno, te exaltamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Los hechos, las cosas que están aconteciendo, Señor, en este tiempo, podrían darnos luces acerca de las señales del fin y de tu venida. No lo sabemos, Señor, no sabemos el día ni la hora, porque tu palabra dice que vendrás como ladrón en la noche, como relámpago, Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Así es que la iglesia siempre debe estar velando y esperando tu venida. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Señor, hoy día tu pueblo escogido está en guerra. En medio de la paz, en medio de los acuerdos que los hombres han tenido, Señor, de la nada, hoy día se ha desatado una tremenda guerra, donde hay muchas personas sufriendo, hay muchos afectados, hay muchos niños, Señor, de ambas partes, experimentando muerte terrible.
Señor, apelamos a tu misericordia en esta hora por aquellos que están en guerra. Señor, pero tu palabra así lo señala y lo dice. El mundo, Señor, estará como en los días de Noé, pendiente de muchas cosas, menos de una vida espiritual, menos de una búsqueda contigo, Señor. Hoy día, para los tiempos que vivimos, para la sociedad en la que estamos, donde los gobiernos, las autoridades, las instituciones ven la palabra del Señor como algo retrógrado, que no está a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Pero tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tu palabra es verdad. Y es la guía, es la que ha estado, Señor, a lo largo de la existencia del ser humano. Ha sido tu palabra como una brújula, indicándonos el camino que debemos seguir. Por lo tanto, Señor, a pesar de que el mundo está en otra mirada, buscando otras cosas, Señor, y apartado los ojos de ti, hay una iglesia, hay un pueblo, Señor, que tú has escogido, hay un pueblo, Señor, que te ama, un pueblo que te da la gloria y la honra a ti, como lo estamos haciendo esta mañana, y esperamos, Señor, el día de tu venida. Esperamos la hora, Señor, en que tú aparecerás, Señor, con poder y gloria. Con poder y gloria, Señor. Y como iglesia te esperamos. Quizás algunos de nosotros no tendremos la oportunidad de verte de esa manera, pero tu palabra dice, Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, nuestros padres, nuestros antepasados, Señor, se han ido con esa esperanza de que un día, Señor, escucharán tu voz. Oh, tu voz, Señor, de mando. Oh, te damos gracias. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir cada día en tu presencia, a buscar tu rostro, Señor, a velar a través de tu palabra y estar en comunión a través de la oración. Gracias, Padre, por este tiempo y por esta honra. Alabamos y bendecimos tu nombre. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.